Estuvimos hablando dos palabras, creo que quedan grabadas y imagino que en las redes, en el canal y demás, de lo que es el quebrantamiento en Dios, de por qué a veces no entendemos los quebrantamientos, pero siempre hay unas razones y hay un propósito de esos quebrantamientos. Y en la segunda palabra que compartí estuve hablando sobre las diferentes vasijas. El Señor nos ve como sus vasijas de barro en sus manos y el propósito de Él hacer de cada uno de nosotros una mejor vasija. Por eso pasamos por quebrantamientos, pero bueno, ahí están las palabras. Y en esta hora me gustaría compartir sobre un tema que he llamado quebrantados pero ungidos, a la honra de Dios. Amén. Y bueno, podíamos hacer seminarios sobre todos los hombres y mujeres de Dios que tuvieron sus procesos de quebrantamiento para recibir un llamado, para recibir un propósito, pero para hacerlo en la unción de Dios. Y viene a mi mente indiscutiblemente Noé, Abraham. Ese quebrantamiento de Abraham, bueno, dos quebrantamientos muy grandes en la vida de Abraham. El primero es dejar su tierra, dejar su parentela, salir de la casa de su padre a una tierra que Dios le iba a ir a mostrar. Y luego en el capítulo 22, después de más de 30 y pico de años del caminar con Dios, Dios le dice: quiero que me ofrezcas y me sacrifiques a tu único hijo, al que amas. Y ahí hay una enseñanza muy linda de que cuando Dios nos quiere probar lo que más amamos. ¿Qué es lo que usted más ama? Y que piense por un instante ya, ¿qué tal que Dios me pida eso? Me río porque a veces uno le ora: Señor, pídeme lo que quieras, pero menos esto. Y el Señor dice: ¡ah! ¡Qué coincidencia! De eso era que te quería hablar, de eso que tú amas tanto. Y esa fue la vida de Abraham. Él lo sacrificó, él lo llevó al monte, él levantó el cuchillo para sacrificarlo. Dice el libro de Hebreos con la certeza de que aún de entre los muertos Dios se lo podía devolver. Y por eso Dios le dio una autoridad sobre sus enemigos y bendición generacional, porque esa fue la unción de Abraham. Pero ¿qué tal la unción de Moisés? Un hombre que por 40 años estuvo en el palacio de Faraón, siendo instruido en las mejores ciencias y conocimiento, y luego por 40 años en un desierto, y ya olvidado. Usted se imagina tener 80 años y que Dios se le aparezca en el monte y le diga: venga, ahora sí empiezo el proyecto que tenía contigo. Y Moisés le dice: ¿conmigo? Tengo 80. Y el Señor dice: sí, es tiempo de que vayas al propósito. Y David, este hombre quebrantado, pero que andaba ungido, dicen que de él se decía que era un guerrero valiente, esforzado, que sabía tocar, que era inteligente. O pienso en Ana, pienso en María, su honra, el clamor por sus hijos, en todos los hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero quiero hoy centrarme en nuestro Señor Jesús, que Él es el ungido. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro va a la casa de Cornelio a hablar del Señor Jesús, dice lo siguiente, presten atención. Dice: y nosotros vimos cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué fue lo que vieron sus discípulos? ¿Cómo lo presentaban? Como el ungido de Dios. El Mesías significa el ungido. Eso es lo que Dios quiere, que andemos ungidos todos los días. Cuando venimos al Señor Jesús, Él promete ungirnos con Espíritu Santo y fuego y poder. El libro de Hechos de los Apóstoles es espectacular.
El inicio del libro dice que el Señor Jesús por 40 días estuvo afirmando a sus discípulos en la doctrina del reino de los cielos, pero luego hay una frase que dice, y les ordenó, no les sugirió, les ordenó y les mandó a sus discípulos, no se pueden mover de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, de la promesa del Padre. Y estos 120 hombres y mujeres estuvieron unánimes juntos por 10 días más. Él sube al día 40 al Padre y por 10 días más ellos están perseverando hasta que viene un de repente del poder de Dios, del bautismo que el Señor Jesús había prometido y nunca, escuché, nunca más esos hombres y mujeres fueron iguales. Y lo que más me impacta de esa narrativa de ese libro es que todo era nuevo. Porque inclusive en el Evangelio de Juan Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, el Consolador vendrá, Él los ungirá, Él los guiará a la verdad. Y todo el libro de Hechos es poder, milagros, señales, prodigios, fe, unción, intervención divina, denuedo, autoridad, sanidad de enfermos, liberación de demonios. Es solo el poder y yo creo que hay una gran diferencia entre ser un simpatizante, un creyente o un hombre o una mujer ungida por Dios. Amén. Y quiero empezar este texto de Isaías 53 que dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo primero que veo es que él fue un hombre experimentado en quebrantos. Así define el profeta al Señor Jesús. Y a veces, como dije en la primera predicación, andamos con el temor de si el quebranto es de Dios, si no es de Dios, si me va a doler mucho, si qué va a pasar si me quebranta Dios. Pero si el Señor Jesús, nuestro modelo a seguir, era experimentado en quebranto, qué bueno que nosotros aprendamos a decirle, Señor, quebranta mi vida, llévala de gloria en gloria y llévala hasta tu destino, como hiciste con tus siervos, los profetas, los apóstoles. Jesús el ungido, Yeshua HaMashiach, dice en el hebreo, porque dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La frase que quiero resaltar es, a vendar a los quebrantados de corazón. En la primera predicación leí cuando Isaías dice que Él habita en las alturas, pero también en el corazón del contrito, del quebrantado, del humillado, del humilde. Ese es el destino que nos espera. Y quiero hablar de dos momentos muy puntuales en la vida del Señor Jesús, donde Él nos enseñó dos principios del quebrantamiento. El primero, está en el libro de Juan, capítulo 12. Dice el Evangelio que unos griegos vinieron a buscar al Señor Jesús, querían hablar con Él. Y es una palabra profética hacia todos los gentiles, los que no eran judíos. Y el Señor les dice, me impacta este texto porque Él nos enseña que es el principio de una semilla, de un grano que debe morir. Y ese somos tú y yo, no somos solamente unas vasijas, somos unos granos que como el Señor Jesús debemos morir a muchas cosas. El apóstol Pablo reiterativamente habla de que a diario él moría, de que ya no vivía él, sino Jesús, el Mesías, vivía dentro de él. Y lo que ahora estaba viviendo en la carne lo vivía en la fe del Hijo del Hombre que lo había amado y que había muerto por él. Yo creo que esa es la vida. A veces nosotros nos aferramos a muchas cosas. Cuando Pablo escribe a Filipos, le dice, ustedes tienen que seguir el mismo ejemplo del Señor Jesús, que siendo el mismo Dios no se aferró
sino se despojó. Cuando estoy haciendo una enseñanza de todo el libro de Hechos de los Apóstoles a la congregación y les estaba enseñando, me impacta cómo estos hombres y mujeres eran tan libres. ¿Cómo andaban? Yo creo que con nada, libres. El Señor les decía, no vayan para allá, ahora cojan para allá, subas a ese barco, bájese del barco, móntese en ese burro, coja ese caballo, camine hacia allá. Y iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia. Y yo traigo todo a este siglo donde nos mueven media hora de nuestra agenda y entramos en crisis. Vivimos tan cuadriculados, queremos tener el control de nuestra vida perfecta. Venimos delante de Dios con todos unos planes y proyectos para que Él los apruebe. Y yo digo, Dios, somos tan diferentes a esos primeros discípulos. Estaban dispuestos a dar su vida, murieron todos, nunca negaron su nombre, nunca negaron las enseñanzas. Eran unos hombres y mujeres ungidos. Había una dependencia del Espíritu de Dios. Se movían en las direcciones diferentes. Dios les podía cambiar sus planes, su agenda. Nunca se molestaban con Dios. Nunca cuestionaban a Dios. Nunca le preguntaban. Y aquí hay un principio muy importante. Y es que si ustedes leen en su casa este texto de Juan, dice que ellos vinieron y dice que una frase que resalté, dice que en el momento, en la hora en que Él iba a ser glorificado, escuchen esto, no había muerto, ni siquiera le habían tomado prisionero, pero dice el texto que en el momento en que Él iba a ser glorificado, les enseñó que el grano de trigo tenía que caer en tierra y morir. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, es la última que él escribió, la despedida de Pablo. Y la enseñanza que más me impacta es que Pablo hace un resumen en una frase de su vida. Bueno, yo ya he corrido la carrera. Yo he peleado la buena batalla. Pero escuche, está en la cárcel. Yo creo que le habían dicho que la próxima semana lo iban a ejecutar. Escuchen a este hombre de Dios. Y lo único que le dice a Timoteo, pero me aguarda un galardón. No solamente para mí, sino para todos los que crean en el Señor. Y yo me pongo en los zapatos de este man en una cárcel, va a ser ejecutado, y la certeza que él tenía era el galardón. Él no estaba pensando en la muerte. Él estaba pensando aún cuando fuese resucitado y Dios le entregue o nos entregue los galardones si es que tenemos el alcance de algo, algún galardón. Y lo mismo el Señor Jesús, Él va a morir, Él sabe que va a padecer, pero Él dice, pero va a ser glorificado. Él entiende que no iba a quedar en la tierra, no iba a quedarse en esa situación. Él iba a morir, Él iba a resucitar, iba a traspasar los cielos, iba a regresar al Padre, iba a sentarse en poder y majestad como hoy está. Él estaba viendo lo que iba después a ver después de esa entrega. Y ese es el principio que me impacta, que quería hoy compartir con ustedes. Que podamos ver qué nos espera después de esta circunstancia, de este proceso, de este quebranto, de esta situación, de esta entrega que de pronto Dios está pidiendo, de una decisión que de pronto te es difícil. Yo prediqué hace un minuto sobre las costumbres, sobre las vasijas llenas de tradiciones de hombres. Pues a veces nos toca dejar tradiciones, como Abraham dejó su casa, su tierra, su parentela, todo lo dejó para un proyecto de gloria, de honra, de bendición. Eso es lo que yo quiero. Él dice ahí, y tiene que caer en trigo, porque si usted no cae en tierra, entonces quedará solo. Pero si usted cae en tierra y pasa el proceso de quebranto, entonces usted llevará mucho fruto. Y a veces preferimos quedarnos igual como estamos
y no cambiar nada y no entregar nada y no pasar procesos y que Dios no me toque y yo sigo con mi vida intacta y hago todo igual y mi carácter no cambia y mis costumbres no cambian y mis pensamientos no cambian y mis planes no cambian y mis proyectos no cambian, y quedamos solos en la vida. Pero cuando caminamos hacia el destino divino, daremos mucho fruto. Porque Él añade una frase, dice, porque si amamos la vida, la vamos a perder. Y entonces estamos viendo en estos tiempos a miles y millones de personas con las que Dios tiene proyectos muy lindos, pero que prefirieron perderlo todo por no pasar un proceso, por no tomarse de la mano del Padre y decirle, Padre, lo dejo todo, dime para dónde. Esta preciosa denominación está cumpliendo 50 años de fundada. Pastor Silvio me dijo, pero desde que entraron los que la fundaron, más tiempo. ¿Por dónde entraron? ¿Buenaventura? ¿Por dónde entraron? Por Buenaventura. ¿Desde dónde? Desde Australia. Alguien tuvo que dejar su tierra para que cientos y cientos de congregaciones existan en Colombia. Pero el que abrió el camino y los patriarcas que abrieron camino. Yo hablé de mi papá, de mis suegros que fallecieron. Añoro esa generación de patriarcas. Abrieron una brecha. Vinieron de sus tierras a una ciudad como Bogotá, jóvenes sin conocer a nadie. Murieron a muchos proyectos personales por sacar a nosotros como familia adelante. Ese es el tipo de hombres y mujeres que el reino de los cielos está necesitando. Y espero que usted diga, Dios, heme aquí, yo quiero hacerlo. Luego dice otra frase, si les servimos, Él les dice, pero si ustedes me sirven, deben hacer 3 cosas. Deben seguirme y yo estaré con ustedes y mi Padre les honrará. Y cuando yo predico a los líderes sobre un llamado, les digo, ¿es suficiente propuesta esa para usted? ¿Qué me promete el Señor si yo le sirvo? Pues Él le promete 3 cosas. Primero, que usted tiene que seguirlo. Segundo, que Él va a estar con usted y que el Padre le honrará. ¡Ay, solo eso! Yo pensaba que me iba a prometer otras cosas. No, Él promete que Él va a estar con usted y que el Padre le honrará. Y espero que usted entienda el reino de los cielos para que vea lo honroso, glorioso y suficiente que es que Él esté conmigo en todo lugar y que el Padre me honre. Y al final le dicen, bueno, vamos, dice el Señor Jesús, porque acaso he de negar esta hora. Y Él dice, ya. Me van a tomar, vamos, yo no voy a pedirle al Señor que me salve de este momento. Ese es el carácter de alguien que quiere hacer la voluntad del Padre, que quiere tomarse de su mano santa, es decirle, guíame, guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre, llévame a esos lugares que yo desconozco, pero que estoy seguro que son lugares de gloria y de honra. Amén. El segundo momento que quiero compartir con ustedes está en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es un lugar muy profético. Getsemaní en el hebreo significa Gai Shamani. Y significa esto, que es lo que más me impacta, prensa de aceite. No sé si alguna vez en su casa tienen exprimidor de naranja o de limón. Y se pone ahí el pedazo de limón y coge el exprimidor y le sale el zumo. Pues resulta que eso es Getsemaní. Getsemaní es una prensa para que el aceite de Dios salga. Un hombre de Dios escribió un libro que se llama Olivas Machacadas. Es cuando Dios nos pasa por procesos de quebranto solo con un propósito, que exprima de nosotros y no quede nada de nosotros, sino que fluya el aceite de su gloria. Y eso es lo que el mundo no quiere.
que me prense Dios, que me siento así, que me está prensando. ¿Y por qué Dios te está prensando así y te está llevando a unos lugares donde tienes que tomar la decisión por Él? Tienes que creer en fe, tienes que cambiar hábitos, tienes que tomar decisiones radicales, porque es ahí, en ese instante, en Getsemaní, donde el aceite va a fluir verdaderamente. Ahí vas a mostrar quién es el ungido de Dios. Y hay unas frases que resumen este momento, eso está en Lucas 22, y esas frases primero está en el monte de los olivos, y dice que como de costumbre él iba al monte. ¿A qué monte iba? Donde estaba la unción, estaba lleno de olivos. La segunda frase es que estaba con sus discípulos. O sea que cuando hay momentos de quebrantamientos, tú tienes que saber con quién andas. Ya te lo prediqué en la primera charla. La tercera frase es que él dice que él ora y les dice a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. O sea que una fuente de la unción es que tanto tiempo pasamos en oración. Esos tiempos de soledad y que tú un día corremos, nos afanamos y nos falta más ese tiempo encerrados con el Padre. Y luego él abre su boca y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frase es el centro de la verdadera vida en Dios. Hoy en día el Evangelio, la humanidad está centrada en el humanismo, en el hombre. En Grecia, el hombre no quiere hacer la voluntad del Padre sino la de Él. Y Dios tiene que hacer y aprobar todo lo que el hombre quiera hacer. Pero el centro del quebrantamiento, el centro de la unción, es todos los días poder decir: Señor, si no es tu voluntad, que no se haga. Voy a hacer solo tu voluntad. Jesús dijo a sus discípulos: mi voluntad es hacer, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. No quiero sino hacer la voluntad del Padre. Inmediatamente dice el Evangelio de Lucas: y entró en una gran agonía. Y el Evangelio de Mateo capítulo 26 dice dos frases. La primera es que comenzó a entristecerse. ¿Quién? El Señor Jesús. Y angustiarse en gran manera. ¿Usted puede imaginar al Señor Jesús entristecido y angustiado en gran manera? Y dijo, salió de su boca: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué era lo que estaba triste en el Señor? Su alma. No su espíritu, su alma, porque en el alma está la gran lucha de por qué no hay unción, por qué no hay gente ungida, porque el alma los traiciona. El alma son los afectos, el alma son los conceptos, el alma son las emociones, los sentimientos. A todo eso el Señor tuvo que morir. Sus discípulos lo iban a abandonar. Sus hermanos no aparecieron por ningún lado. Sus paisanos lo traicionaron, lo colgaron en un madero, quedó solo. Esa era la lucha del alma, esa será nuestra lucha. ¿Usted quiere saber cuál es el enemigo de la unción? El enemigo de un hombre ungido es que lucharás en tus emociones. Lucharás con tus afectos, con tus sentimientos. Y tú tendrás que morir a tus sentimientos y morir a tus afectos y morir a tus conceptos y a tus emociones. Tienes que morir para que la prensa del aceite muera ese sentimiento. Él le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja la casa de tu padre. Si tú no puedes dejar padre y madre y amarme más que a mí, no eres digno de mí. Es el mismo principio. ¿Cuál es tu proyecto de vida que Dios quiere? Es tu
alma, es tu concepto, es tu pensamiento. Pero si yo te oprimo, entonces saldrá una unción de gloria. Serás un hombre ungido, una mujer ungida para la gloria del Rey del cielo. El ungido está buscando hoy en día vasos ungidos que se dejen quebrantar, que mueran al yo, que mueran a sus planes, para que la gloria sea solamente para Él. Y entre más se angustiaba, déle ese aplauso a Jesús si tú crees que Dios está llamando a una unción diferente, a un quebrantamiento diferente. Solo los hombres y mujeres quebrantados por Dios. Pregúntenle a Pablo. Saulo de Tarso quedó ciego, ya no sabía por dónde andar, tuvo que morir a todo lo que él pensaba que era él, y todo lo tuvo por basura, por una unción de poder, de autoridad, de gloria. Esos son los hombres y mujeres que el mundo está necesitando. Y entre más angustia tenía, más oraba intensamente. Dice, y su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Fácil? No, no fácil. Duro, sí, duro para el alma, duro para el cuerpo. Sus discípulos dormidos a causa de la tristeza. Pero él luego les dice, levantaos, vamos. Se acerca el que me entrega. Se levantó en el poder. ¿Cómo lo pudo soportar? El libro de Hebreos dice que con gozo soportó la muerte por ti y por mí. Así que es un tiempo hoy. Ese llamado, ese día, este ayuno, es porque Dios está llamándote a ti para una unción diferente. Tienes que dejarte pasar por la prensa de oliva. Tienes que dejar que el aceite de su gloria, de su presencia, sea matando la carne, los deseos, el alma, las emociones, los sentimientos, los afectos, las tradiciones, y que tú digas, Señor, quiero seguirte. Leví, Mateo, recaudador de impuestos. Me gusta hacerme libretos de la Biblia. Y él estaba ahí contando plata. Recaudaba impuestos. Robaba a la gente como Zaqueo. Pedían de más, se quedaban con una parte para ellos, otra para el imperio. Y estaba ahí, Mateo. Dice la Biblia que Jesús pasó y lo miró y le dijo, sígueme. Y siguió caminando, y yo imagino que llegó a la esquina y volteó en la siguiente cuadra, y estaba Mateo ahí, miraba la plata, y miraba, ¿qué se hizo? Y miraba otra vez la plata, ¿y qué se hizo? Y yo miro que cogió así lo que alcanzó a coger, y no, espéreme, sí, yo te sigo. ¿Cuántos discursos? ¿Cuántas señales tras señales, tras señales, tras señales necesitamos a veces para seguirlo? Porque estamos aferrados a lo que supuestamente nos da valía. Y cuando nos aferramos a eso que supuestamente nos da valía, perdemos. ¿Cuántas veces las personas en las que amamos y confiamos y pusimos en primer lugar fueron las que nos traicionaron? Y dejamos de disfrutar la unción y la gloria y el poder. Por eso Él dijo, si tú amas tu vida, la perderás. Pero si tú la pierdes por mí, la ganarás para la vida eterna, para la gloria de Dios. Y yo quiero saber cuántos hoy están dispuestos a esa unción, que le puedan decir, Señor, heme aquí, yo te quiero seguir, y lo único que me interesa es que tú estés conmigo todos los días hasta el fin de esta era, y que cuando yo esté delante del Padre, tú le digas al Padre, sí, lo conozco, que entre acá porque me sirvió, porque me creyó, porque es un ungido mío. Ese es el precio, esa es la recompensa que Dios, el Rey de Gloria, promete para todos aquellos que nos quebrantamos y que pedimos que la unción del Santo esté
esté todos los días de nosotros en nuestras vidas. Yo quiero saber quién quiere caer hoy en tierra. Y quiero que te postres, por favor, por unos minutos. Ve a tus rodillas. Y vamos a terminar esta mañana de rodillas. No sea que tengas que morir sobre tus rodillas. No sé qué tengas que entregar hoy que Dios esté pidiendo. Pero te quiero ver de rodillas, hablando con el Padre, rindiéndote a Él, a su perfecta voluntad. Y así como Dios habló con Abraham, quiero hacerte una pregunta: ¿qué es lo que tú más amas? Pablo, el apóstol, le escribe a su hijo Timoteo y le dice: porque en los postreros tiempos, Timoteo, habrán hombres y mujeres amadores de sí mismos. El problema de este siglo postrero es el amor propio. El amor a lo que yo creo, a lo que yo soy, a lo que yo pienso. Así que quiero que si esta palabra de esta mañana o estas 3 palabras han traído alguna convicción a tu vida, ese sea el momento para que tú te quebrantes, entendiendo que somos vasija de barro en sus manos, que Él fue el que nos formó en el vientre de nuestras madres. Que tú abras tu boca con valentía y decirle: Señor, aquí estoy. Que tú puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios hablándote de algo puntual y específico. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Cuál es la decisión que has venido dilatando, posponiendo? ¿Qué es lo que te está impidiendo la unción? ¿Alguna mala amistad? ¿Alguna relación sentimental que no conviene? ¿Un noviazgo que no es de Dios? ¿Un noviazgo que son solo caprichos humanos? ¿Pasiones de la carne? Amistades que te llevan a apartarte de Dios, manera de hacer negocios incorrectamente, tradiciones de hombres que tú prefieres seguir antes que seguirle a Él. Yo quiero que hoy tú mueras a tus planes personales. Yo quiero que tengas hoy la valentía del Espíritu al decir: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Dime a qué cosas nuevas me quieres llevar, porque escrito está: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Que te rindas hoy y te dejes guiar por el viento del Espíritu hacia ese nuevo lugar. Que te muevas, que no sigas dando vueltas al mismo monte, que te determines, que entregues lo que tengas que entregar, que te rindas ante su perfecta voluntad, que le digas: Señor, heme aquí, quiero seguir tu ejemplo. Hoy como grano de trigo quiero caer en tierra y morir al yo,
morir a mis planes, morir a mis pasiones, morir a mis deseos, morir a mí mismo para que tú crezcas en mí, para que tú obres tu perfecta voluntad en mí. Que hoy se rompa toda cadena de opresión, que hoy se rompa toda ligadura de almas. Pactos que has hecho con hombres y mujeres hoy sean destruidos por el poder de la palabra. Pactos que has hecho contigo mismo hoy son destruidos por el poder de la gloria, de la unción del Dios viviente. Hoy eres libre para correr hacia los brazos del Padre. Hoy te desato en el nombre de Jesús, Yeshua, el Mesías, para que corras a un destino de gloria, a un destino de poder, a un destino de glorificado por Dios, a un destino que nunca te has imaginado. Hoy tienes que rendirte, hoy tienes que decir: Señor, no importa la edad, nunca es tarde para ti. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Cuenta conmigo, Señor. Quiero que mi comida sea hacer tu voluntad. Quiero caminar de tu mano santa. Y como le dijiste a Josué y a los sacerdotes antes de cruzar el río Jordán, cuando vean el arca de Jehová sobre los hombros de los sacerdotes, síganla, porque irán por un camino que nunca han entrado, porque irán por un camino desconocido. Pero deja que mi gloria les guíe, que hoy puedas rendido decir: aquí, no sé qué cosas nuevas tienes para mí, pero quiero creerte, quiero confiar en ti, quiero caminar de tu mano. No quiero seguir haciendo mi voluntad, siguiendo mis propios deseos. Quiero hacer lo que tú me digas. Dame la gracia para entenderlo y dame el valor para hacerlo. Es en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, que lo oramos. Ahí postrado adora al Rey de los cielos. Ahí postrado ríndete ante el único, como en el trono celestial, la adoración celestial. Tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad, es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia. Adórale, y tu bondad. adórale, adórale, pídele la unción, pide la valentía, pide el coraje. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Ríndete, ríndete. Opera, Jesús, por tu espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Ponte sobre tus pies, por favor, ponte sobre tus pies. Y tu bondad. Quiero que levantes tus manitos al cielo. Es por tu espíritu. Abre esos brazos en señal de rendición a Él.
Haz conmigo como tú quieras. Haz tu voluntad. Levanta esos bracitos, vamos, vamos. Cierra tus ojos. Haz en mí lo que tengas que hacer. Con Abraham el Señor comenzó a los 75 años. Con Moisés a los 80. Yo quiero ser. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Heme aquí, dile Señor, úngeme. Úngeme. Opera Jesús por tu Quiero traer libertad a los cautivos. Quiero predicar las buenas nuevas. Haz en mí Quiero consolar a los lo oprimidos. que tengas que hacer. Quiero guiar a mi familia a puerto seguro. Barro en tus Quiero abrir un manos. camino para mis generaciones. Quiero ser. Un camino que ellos nunca han conocido. Yo quiero abrir una brecha para ellos. Quiero ser el modelo para ellos. Corazón Quiero ser la inspiración para ellos. Quiero ser el ejemplo para ellos. por tu espíritu. Pon tus manitos al cielo, Padre, bendice esta casa. Opera Vida Jesús en acción. por tu espíritu. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro. Y tu mente y tu corazón esté lleno de shalom, de paz. Que Jehová te haga 1000 veces más de lo que hoy eres, vida en acción. Que seas bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito cuando te levantes y cuando te acuestes. Pon tus manitos al cielo, que todo lo que tu mano toque sea prosperado, multiplicado y bendecido. Que tu casa esté llena de armonía, de salud, de bienes y riquezas. Y que a través tuyo y de tus generaciones sean benditas todas las familias de la tierra. Es en el nombre de Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Qué lindo tiempo el que podemos estar compartiendo con esta preciosa familia, hablando del quebrantamiento. Estuvimos hablando de varios aspectos. La primera pregunta, ¿es bueno quebrantarnos, estar quebrantados? ¿Cuáles son las razones por las que a veces pasamos por los quebrantamientos? ¿Por qué Dios, con qué propósito Él nos permite pasar esos quebrantamientos? Pero además entendimos que somos vasijas en sus manos. Varios tipos de vasijas somos en las manos de Dios. Y finalmente, la unción del Espíritu en nuestras vidas, como nuestro Señor Jesús fue ungido. Tenemos que ser esas vasijas llenas de su gloria y de su presencia. Así que si fuiste bendecido, te pido que lo compartas con muchas personas, con amigos, a toda la casa de Vida en Acción. Disfrútelo, compártelo, llevamos su mensaje.